Estamos en otro video donde vamos a tratar de ver una de las tantas aplicaciones que tiene el libro más allá, perdón, el libro La conciencia de la naturaleza de este año, editado este año. Me estaba confundiendo con Más allá de la satisfacción, que fue editado en el año 2009. Esta vez vamos a ver la relación que tiene estas nuevas ideas con la educación. Fue un descubrimiento a pedido porque una psicóloga que me escuchó hablar sobre estos temas me dijo, bueno, ¿y cómo lo aplicarías en tu trabajo? Mi trabajo es la educación. Así que con los años de experiencia más estos conceptos, más muchos otros, tratamos de armar una idea, una aplicación de esos paradigmas, de esos conceptos vertidos en el libro. En este video vamos a ver que me fervorizo, me entusiasmo y empiezo a ampliar demasiado, quizás dure un lindo tiempo, un largo tiempo. Les pido paciencia, les pido comprensión, les pido que indaguen y traten de verlo hasta el final porque nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones se lo merecen muchísimo. Lo necesitan, además. Por otro lado, vamos a citar varios autores, si bien quienes hicieron algún profesorado seguramente lo conocen, lo pueden profundizar aparte, ¿eh? Cada autor tiene sus libros, sus defensores, sus detractores, todo eso se puede investigar aparte. Vamos a generalizar, o sea, pido disculpas, quizás en algunas generalizaciones hay mucho más diversidad que esto que vamos a decir, hay mucha más variedad, hay mucho más que decir, pero por supuesto esto es un video y tratamos de hacerlo lo más comprensible posible el formato de video. Bien, vamos a empezar. Estos nuevos paradigmas, antes de aplicarlos directamente, vamos a ver algunas cuestiones en las que deberíamos estar de acuerdo. Por ejemplo, ¿quiénes educan? Generalmente es muy sencillo decir que, bueno, eh, para eso llevo a mi hijo a la escuela, para que lo eduquen. Sin pensar que lo más importante de la educación va a pasar en casa, ¿eh? Por eso ahí dice, ¿y por casa cómo andamos? Los valores se aprenden principalmente con personas muy ligadas afectivamente a ese chico que está aprendiendo. Y esas ligazones afectivas, donde primero se dan es en el hogar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando nos quejamos de la educación de nuestro hijo, quizás nos estamos quejando de la educación que nosotros mismos le dimos. Porque la primera educación, llamada también hábitus primario, es en la casa y es el pilar fundamental con el cual se van a erigir, se van a estructurar nuevos conocimientos. Entonces, si la base tiene algún problema, lo que viene después va a ser más conflictivo. ¿Educa solo la casa? No, por supuesto que no. Lo que se llama hábitos secundarios serían los que se dan en instituciones especializadas en educación, educación primaria, secundaria, universidad, pero tenemos que tener en cuenta que los valores van a dar un formato, un lugar a esa nueva educación, a esos nuevos conocimientos. Si en mi casa me dicen que lo importante es trabajar y hacer dinero, que lo de la escuela es simplemente para aprobar y tener un título y que ya no molesten más con eso, es muy difícil que cuando ese valor es incorporado por el chico, es muy difícil que ese chico después llegue a la escuela y le preste atención o una debida atención al conocimiento que se le quiere impartir, porque ya tiene como valor principal el hecho de la experiencia en la calle, el dinero,
trabajo sin ningún conocimiento previo. ¿Para qué escuchar a un docente que quizás no gana un buen sueldo, no me va a decir algo que me va a dar dinero? Entonces, en mi escala de valores, el conocimiento está muy por debajo. Esos son los chicos que después van a menospreciar todo ese conocimiento y va a ser muy difícil la atención de él en la escuela. Entonces, seguimos preguntándonos, ¿quiénes educan? ¿Y por casa cómo andamos? Si yo no valoro el conocimiento, mi hijo no lo va a valorar. Y otra cuestión, la forma en que educan los parientes que crían un chico no es lo que dicen, sino lo que hacen. El chico aprende por lo que sus educadores, también los docentes, hacen, no por lo que dicen. Y hablando de quienes educan, hay muchas otras instituciones, no solo la escuela y la casa, que también les dan valores, conocimientos de diferentes tipos. Ahí hay una pregunta, dice, ¿quiénes restan soldados a la delincuencia? Por conocimiento personal, por experiencia personal y por muchas otras cuestiones, sabemos que quienes restaban soldados a la delincuencia en los peores momentos del conurbano bonaerense eran la escuela, las escuelitas de fútbol o de algún otro deporte y las instituciones religiosas. ¿Mm? Entonces, estas tres instituciones, a veces sí el psicólogo o a una institución especializada ligado a la salud, pero ahí ya se llegaba poco tarde. Generalmente por desconocimiento de estas últimas instituciones, las primeras tres eran estas que acabo de nombrar. Entonces, escuela, deporte y religión eran andamiajes muy fuertes para ese chico que le demostraban que estaba en un camino que no tenía salida. Entonces, ojo, porque ahí está la cuestión. Por supuesto, unido, ligado a la familia, ¿no? Bueno, y ahora tenemos la segunda diapositiva. O sea, ahora sí vamos a empezar a hablar de la institución escuela especializada en eso, en la educación que complementa a la de la familia, que es algo nuevo, diferente o quizás no tanto a lo que pudo darle la familia a ese chico. En el docente decimos que el docente, si ya en la familia hay una valoración del conocimiento, de la educación, lo que debería el estudiante es tratar de conseguir mayor conocimiento posible de ese docente. No importa las limitaciones típicas de cualquier ser humano que tiene ese profesor. No importa si ese docente dio poco, dio mucho, exigió poco, exigió mucho, es de un equipo de fútbol o del otro. Habla mucho, habla poco, me gusta, no me gusta. Todas esas cuestiones que si bien son importantes, cuando el chico valora el conocimiento, valora el, el saber, pero no solamente valorar porque es muy estudioso, valora porque quiere aprender un oficio, porque quiere un futuro, porque quiere aprender un deporte, por lo que sea. Cuando ese valor ya viene de la educación inicial, o sea, del hábitus primario, de la casa, el chico debería buscar, más allá de los límites del docente y de los problemas que pueda tener ese docente, que si bien son importantes y se deben resolver, más allá de esas limitaciones del profesor, tiene que tratar de sacar el mayor conocimiento posible de esa situación. Ahí esa es la actitud que sirve, porque por supuesto siempre va a haber límites, pero uno lo que tiene que hacer es aprovechar esa situación al máximo. No pensar, bueno, no estudié porque hoy el profesor me fastidió con tanto que habló. No estudié porque el tema de hoy no me gusta. No estudié porque el profesor me dijo que era de Boca y yo soy de River. Siempre va a haber una excusa linda como para decir, hoy desenchufo mis oídos
y me dedico a pensar en mi filosofía de vida. Siempre va a haber una excusa para decir que el docente no es lo suficiente para mí. Tenemos que tener la excusa contraria, decir, a pesar de ese docente, yo voy a sacar todos los datos posibles de esta situación porque quiero aprender, quiero mejorar, quiero superarme. Me acuerdo muchas veces que me decían, profesor, ¿para qué me da tanto de biología si yo me estoy entrenando en un club de fútbol, soy muy bueno jugando al fútbol y seguramente me voy a dedicar a eso? Seguramente pasaré a jugar en las ligas, en primera división, y a mí la biología no me interesa. Mi respuesta era bien sencilla, digo, ¿tu papá es multimillonario? No, me contestaban. ¿Jugás al fútbol como Maradona? No. Bueno, entonces mejor que estudies, porque conozco un montón de chicos que se entrenaban en las inferiores y quizás por un problema de salud, o quizás por un desgarro, o quizás porque no eran tan buenos como ellos creían, no llegaron a las primeras divisiones y tuvieron que de golpe encontrarse muy tarde en su vida haciendo un profesorado de educación física o metiéndose en cualquier otro trabajo que no querían. ¿Mm? Entonces, el estudio siempre es un reclamo del estudiante. No hay que buscar la excusa de que el docente tiene defectos para no buscar ese conocimiento. ¿Cómo debería ser el docente? Porque todos hablan de la educación. Generalmente todos hablan de la educación, sobre todo cuando hay con problemas. Si se pelean los chicos en la puerta de la escuela, el problema es la educación. Sí, la educación, pero ¿dónde la educación? Porque en la escuela nunca enseñaron a pelear. La violencia viene de otro lado. Entonces hay muchísimos problemas que vienen de otro lado que intentan solucionarse en la escuela, pero que la responsable máxima no es la escuela. ¿Eh? Por eso decíamos que no siempre se educa solamente en la escuela. Se puede hacer eco la escuela de eso, pero buscando soluciones, no responsabilizando al docente de la violencia, de las adicciones, todo responsabilidad del pobre docente o la pobre escuela que bastante hace. Apartidario. Tiene que ser partidario, porque no podría dar clases si me va a hablar de un partido político en especial. Ah, debería ser también apolítico. O sea, ¿cómo me va a hablar de su idea política? Entonces no va a hablar de las otras. Y si es religioso, me va a hablar a favor de sus ideas religiosas, pero de las otras no tanto. O va a hablar en contra de las otras. Pero entonces sería doctrinario, o sea, tiene una doctrina, tiene una idea y te la propaga tal cual, sin excusas, sin más. La cuestión acá es la siguiente: tenemos que dar como docentes todas las posibilidades como para que el que construye el conocimiento sea el estudiante. El docente no va a mostrar lo que sabe, va a darle herramientas a ese chico para que construya su conocimiento. El conductismo, como dice ahí, es una forma de educación en donde al chico se lo conduce a construir un conocimiento de una determinada manera. Se lo conduce a que copie una forma de conocimiento, y si no está bien copiada, tiene notas más bajas; si está bien parecida a la que quiere impartir el docente, tiene notas más altas. El conductismo, por supuesto, hay muchísimo más que hablar de esto, esto es un bruto resumen. El conductismo me lleva a que yo no construyo el conocimiento de acuerdo a mi conciencia, a mi reflexión, sino que tengo que copiar un modelo que puede ser exitoso o no, pero no es mío, no es mi idea, y eso es peligrosísimo. Entonces, el conductismo sí es doctrinario, porque lo único que hace
es permitir una opción, una doctrina, un dogma, una fe, y las otras no están, ni siquiera están a veces, pero cuando están, están para criticarlas o en menor valor. Se las presenta como algo de menor valor. Ese constructivismo, justamente el constructivismo lo que hace es esto que decíamos recién, darle herramientas al chico sobre ese tema, herramientas conceptuales, para que el chico vea, analice, reflexione, pruebe, ponga a prueba conocimientos científicos, para que él vaya indicándose a sí mismo qué le conviene, cómo se explica mejor ese fenómeno, para entenderlo él y así después transmitirlo, por supuesto. Hay muchísimos tipos de educaciones constructivistas y ahí se rompe con esta idea de doctrinaria, de educación doctrinaria. ¿Por qué? Porque ahí la educación pasaría a ofrecer una oferta de posibilidades en donde el chico elige cuál le sirve y cuál no para entender esa manifestación, ese proceso, eso que se está aprendiendo. Entonces, ahí el chico elige y ahí hay varias opciones equivalentes. Esto es muy importante. Hay varias opciones equivalentes. Nunca un docente puede en un tema dar una sola opción. ¿eh? Cuando hablamos, por ejemplo, no solamente de cuestiones políticas, sino cuando damos un ejemplo de evolución, cuando se estudia el tema evolución, no solo se debe hablar de la evolución biológica tradicional, la darwinista, sino que hay muchas otras. La selección natural, la lucha por la supervivencia, hay muchos otros investigadores que tuvieron otras teorías. Hasta Empédocles, el filósofo griego, hablaba de algo parecido a la selección natural. Está Lamarck, están los que hablan de la creación según determinado Dios. Entonces hay que dar opciones y ver, primero que sean equivalentes, o sea, las damos todas al mismo valor, con el mismo valor. Después, por comprobaciones, por trabajos prácticos, por laboratorios, por lo que fuese que se hace como actividad en el aula, el chico va a elegir cuál le sirve más para entender ese, esa, fenómeno llamado evolución biológica. ¿m? Eso es constructivismo. Y eso es imposible que sea doctrinario porque ofreces varias opciones. El que elige va a ser el alumno, pero lo va a elegir parecido al docente y a veces sí, a veces no. Lo que sí es que tiene que ser algo comprobable y útil para entender, no útil para el trabajo, útil para entender ese tema. Tiene que ser apolítico y si alguien se presenta como apolítico, primero y principal que no hay nadie que sea político, porque desde que vivo en una sociedad y tomo decisiones, esas decisiones organizan esa sociedad, por lo tanto, o por lo menos una parte de la sociedad, una parte de mi vida, y es una decisión política. De manera que cuando me presento como político, no solo que no es verdad, sino que estoy diciendo, la única decisión posible es la mía. El único punto de vista valioso es el mío. Los demás para mí no existen. ¿eh? Lo mismo me pasa cuando no muestro de qué religión soy. Si no soy dogmático, cuando doy la clase, ¿puedo ser religioso? Sí, ¿por qué no? Pero mi deber como docente es dar más opciones que las que a mí me gustan como religioso. Después veré por qué puedo explicarle a esos estudiantes por qué yo elijo una, pero no obligarlos a ellos a elegir lo mismo que yo. ¿m? ¿Puedo ser apartidario? Y tampoco, nunca vas a ser apartidario porque seguramente algún partido político te gusta más que otro. Lo que no deberías es hacer propaganda partidaria. Ahí sí, ahí estamos en un problema.
No podés hacer una propaganda sobre un partido político. Vayan todos a la manifestación que va a haber este martes. Eso no. Pero sí puedo decir, desde mi punto de vista, a partir de este partido político, yo considero tal cosa. Porque ahí el estudiante sabe desde qué punto de vista le hablas y estás diciendo indirectamente que hay otros puntos de vista. En cambio, si vos decís, no, 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 esto es lo normal, es lo que opina el mundo, la gente, es lo que debería decirse, es lo que debería opinarse. Yo soy apolítico, no le das la libertad de opción ni la libertad de decisión a los chicos. Le estás diciendo, lo único que vale es mi opinión y el resto está mal o es anormal. ¿Eh? Entonces, no sería una educación constructivista y sería una educación doctrinaria con mucha menos libertad. ¿Mm? Entonces, uno tendría que ser sí partidario. Es como, por ejemplo, un docente debería dejar sus elecciones de lado para ofrecer esas opciones como equivalentes. Por ejemplo, una persona que es hincha de Boca no debería ir con la camiseta de Boca a dar clases. ¿Por qué? Porque tenés que ser falso como docente. No. Pero si vas con la camiseta de Boca, muchos estudiantes que sean de River van a valorar mucho menos lo que digas. Está mal que sea así, pero ocurre así. Entonces, no es que el profesor debe falsear su realidad, pero sí en algunas cosas debe mantenerse con cierta neutralidad para lograr que todos tengan cabida, que todos valoren el conocimiento y las palabras del docente y a su vez que todos se consideren integrados a esa clase. Si no, algunos se van a considerar desplazados. Es lo mismo que pasa con un docente que fuma. Por más que es verdad que fume, no debe entrar al aula fumando, no solo por una cuestión de salud, sino porque está compartiendo una adicción con esos chicos. Algunos me decían, pero entonces vos sos falso. No, estoy mostrando la mejor versión de mí, porque me toca ser docente, estoy haciendo un trabajo, no estoy en mi casa con un grupo de amigos. Y acá viene la otra cuestión. Un docente nunca es un par con los alumnos, nunca está de igual a igual. No tiene la misma edad, no tiene el mismo conocimiento, tiene más experiencia, tiene más responsabilidad, tiene más edad. Es imposible que seamos amigos, compinches, compañeros o equivalentes al alumno, al estudiante. Cada vez que se intentó, funciona por un rato muy satisfactoriamente. El docente dice, ay, soy un genio, todos los chicos me quieren, me adoran, pero ese docente no está trabajando como docente. Está haciendo una especie de tutoría o acompañamiento muy extraño. El estudiante y el adolescente necesita, por un lado, compañeros, amigos y de igual a igual, con la misma edad, para equivocarse juntos, para confesarse cuestiones y para probar juntos diferentes modos de vida, en la adolescencia, obviamente. Ni hablemos de la infancia, ¿no? Pero a su vez también necesita alguien que le ponga límites, porque al probar diferentes experiencias de vida, diferentes a las de los padres, que en la infancia son como los, la única opción, son como superhéroes, pero en la adolescencia no, en la adolescencia me doy cuenta que hay otras vidas, hay otras posibilidades de vivir, hay otras posibilidades de trabajo, hay otras posibilidades de pensar, y con mis amigos las comento, con mis pares las comento, no con mi profe o con mi tío o con alguien de superior autoridad. No corresponde, no corresponde no solamente porque generalmente así no se da, no, en la adolescencia generalmente eso no ocurre. Piden ayuda, piden una opinión a los más grandes, pero no es lo típico, no lo toman de la misma manera que
la opinión de un par. Además de que no es lo común, lo que pasa es que el adulto, para ellos, estaría limitándose a su vida y no daría opción a otras formas de vida. Valoraría su experiencia y su punto de vista. Desde el punto de vista del adolescente estamos hablando. Y como decíamos recién, hay otra cuestión. El adolescente en ese momento que está experimentando diferentes vidas, un día va a experimentar ser bohemio, otro día va a experimentar ser artista, otro día va a experimentar ser científico, otro día va a experimentar ser técnico dirigido al conocimiento, otro día va a querer hacer mucho dinero y así va variando en esa adolescencia buscando diferentes motivos que puedan ser el de él en la adultez. Pero ¿qué pasa? El docente, el padre, la persona mayor que lo está siguiendo, que lo debe seguir más de lejos que cuando era un niño, porque si no se va a sentir agobiado, lo tiene que seguir, por más que sea de lejos, lo tiene que prestar atención y cuidar, porque en esas pruebas de diferentes vidas, tiene que poder volver de esa vida que está probando con pocos daños para poder probar algo nuevo si no quiere esa opción que había elegido. Hay opciones que son muy dañinas y que no nos permiten volver de la misma manera que fuimos. Entonces esas opciones más dañinas necesitan de un padre, de un tío, de un docente que ayude, que aconseje y si es necesario que ponga límites a lo que es más riesgoso. Ese es el rol del docente, ese es el rol del adulto en la adolescencia. Jamás un compinche, jamás un padre que se ponga a hablar a la altura de un adolescente sobre actividades que él hacía y ponerse a la par y contar lo que hacía él cuando era adolescente y tener actividades en conjunto como si fuera un adolescente más. Eso es terrible para el chico porque poner límites, el adulto que le pone límites a un adolescente le está demostrando amor, le estamos demostrando que lo protege, le está demostrando que está cuidándolo. Otra cuestión, ¿cómo se da ese respeto para el cual uno necesita, el cual uno necesita para poner límites, para cuidar a ese adolescente? Hay dos opciones, por miedo o por respeto. Si el docente o el padre o tutor de ese adolescente quiere inspirar miedo, va a ser mucho más sencillo dar clase, va a ser mucho más rápido poner orden en un aula, que se cumpla con una determinada actividad. Pero el problema es que van a repetirte lo que vos querías oír, pero aprender no aprendieron mucho. Y cuando te descuides, van a hacer todo eso que no pudieron hacer porque lo tenían prohibido. Entonces, el miedo tiene resultados inmediatos, pero muy precarios, muy precarios. Por otro lado, tenemos el respeto, que también es una forma de autoridad, pero el respeto se gana con mucho tiempo, con acciones, no con palabras. eh, con devolución, o sea, primero uno tiene que respetar para ser respetado. Es un viaje de ida y vuelta, es un diálogo el respeto. Muy largo, lleva mucho más tiempo, es más tedioso, más complicado, pero lo único que da resultados concretos. Ahí sí educamos en valores importantes para la vida y además vamos a asegurarnos un estudiante mucho más seguro de sí mismo, mucho más seguro en las actividades que emprenda y además vamos a educarlo en el respeto hacia los demás, un diálogo. Ahí dice la palabra diálogo como si fuera tan sencilla. Lo más fabuloso, lo más valioso que podemos lograr en un aula es el diálogo, porque es de ida y vuelta.
y lo más difícil del diálogo es el respeto hacia alguien que opina totalmente diferente a mí y escuchar a eso que es diferente. Solo aprendo cuando escucho a alguien que opina diferente a mí, si no, no aprendo. Por eso el diálogo es la mejor herramienta para la educación, pero la más difícil. Lo difícil no es hablar en el diálogo, lo difícil es escuchar lo diferente. Ahora vamos a ver, siguiendo con la idea del docente, este día de la variedad de opciones, esta variedad de opciones de vida, de formas de pensar, que exceden lo que ya vieron en casa, en el barrio o en las tradiciones de ese lugar donde están. La escuela ofrece nuevos sabores, nuevas ideas y ahora la capacidad de elegir va a ser mucho más grande que un niño no escolarizado. Esa es también una de las otras funciones de la escuela. Otra cuestión, la variedad de opciones no indica que seamos totalmente imparciales. No podemos ser imparciales ante una injusticia. Somos objetivos, pero no imparciales. Así vemos que es en esa variedad de opciones, todas son equivalentes, salvo lo ilegal. Pero hay leyes que no son muy buenas que digamos, bueno, es la vida que nos toca vivir. En todo caso haremos ese comentario. Pero lo ilegal está en un estado, en una situación en donde para practicarlo tenemos que cobrar, tenemos que pagar peaje. Vamos a ser parte de algo ilícito, con respuestas muy dolorosas hacia él, hacia el que lo comete el ilícito, por más que nos parezca algo justo porque la ley no corresponde para esa actividad. Lo ilegal nunca debe ser fomentado, ni siquiera como una rebeldía válida e importante. Eso lo puede hacer el docente por su lado. Pero lo ilegal lleva no solo a consecuencias graves, sino que además lo ilegal es una forma de no adaptarme al mundo que me tocó vivir, no respetar esas normas. En todo caso, si quiero cambiar las leyes, me presento como candidato político, trato de politizar la situación, de profesar esa idea nueva para que tenga mucho apoyo y algún día, cuando sea un buen político y tenga convencida a mucha gente, cambiaré yo esa ley, esa norma. Pero nunca ir hacia lo ilegal como una opción más. Lo irrespetuoso, obviamente, porque el respeto no es una opción, salvo en un caso de casos especiales, ¿no? Pero lo irrespetuoso no es una opción igual que las otras. Podemos presentarlo, pero no equivalente a las otras. Y lo irresponsable también, estamos en la misma situación, es una forma de falta de respeto. Hacer algo por más que no sea responsable de sus consecuencias. Fíjense que siempre estamos tratando de ver que el otro tenga opciones y, por supuesto, sumarme a mí opciones, porque también aprende el docente cuando da clases. Un problema que tiene el docente es que no le damos lo que el chico quiere, lo que al chico le gusta, lo que al chico le divierte, sino lo que al chico necesita. Esto es una división absoluta casi, con lo que dicen algunos de que en la escuela uno se tiene que entretener, divertir. Jamás el aprendizaje va a ser tan entretenido como ir al parque con una novia o como jugar un partido de fútbol. Jamás. ¿Por qué? Porque requiere de un esfuerzo. Yo tengo que conseguir entender algo que no sabía. Eso requiere un esfuerzo. Lo que hace el docente es
alivianar ese esfuerzo, hacer que ese esfuerzo sea el menor posible, pero de ahí a decir que la educación siempre tiene que ser divertida, entretenida, es una locura, porque eso es obligarlo al docente a dar un show, un espectáculo, que no siempre enseña. El docente tiene que dar lo que necesita el chico, no lo que le gusta el chico. A veces lo que nos gusta no es lo que necesitamos en ese momento. Lo mismo le pasa a un médico. Al médico yo no le pido algo, un medicamento que me gusta o un tratamiento que sea sencillo. Al médico le pido que me cure. Bueno, al docente hay que pedirle que eduque, no que entretenga y que sea chistoso, que sea entretenido, que sea divertido, carismático. Por supuesto que todo eso suma, ayuda a que el estudiante esté más atento, más, que tenga más posibilidades. Pero minimizamos el esfuerzo del estudio. El estudio siempre es un esfuerzo. No es que solamente con el juego aprende. Eso es lo que decía Piaget. Piaget, mire, Piaget también que le encantaba la biología, que nunca dio consejos de cómo dar clases, sino que estaba estudiando cómo el pensamiento científico ¿eh? les educaba a los niños, le ayudaba a apropiarse de conocimientos a los niños. Y decía que con el juego los chicos aprendían, desarmaban juguetes para ver cómo funcionaban, hacían rebotar una pelota para experimentar con la gravedad. Pero, ¿qué pasa? Eso es con el niño, no siempre con el juego se aprende. No es la única opción. Y además, después del juego, el mismo Piaget dice que viene, eso es lo llama asimilación. Y después viene la acomodación, que no es tan entretenida. ¿Qué significa la acomodación? Es cuando ese conocimiento llega a hacer una conclusión y empieza a aplicarla en diferentes situaciones. La socializa también. Es como cuando un niño que aprende una palabra nueva y trata de ubicar esa palabra nueva en un montón de comentarios que la hace. Aprendió la palabra nueva y ahora la luce en todos lados. A partir de la repetición, decía Piaget, viene la acomodación. Y esa acomodación no es tan entretenida. No siempre la educación va a ser entretenida. El docente tiene que asegurar alivianar el esfuerzo, hacerlo lo más agradable posible. Pero obviamente eso no es un parque de diversiones. Hay muchos casos en donde se hacen juegos didácticos, lo que algunos pedagogos llaman análogo concreto, muy interesantes, muy divertidos, pero después no hacen la otra parte, la acomodación que decía Piaget. ¿Por qué? Y porque el chico se aburre cuando empieza a notar, cuando empezamos a hablar de conclusiones y de teoría, el chico se te va, termina, deja de jugar o te dice algo que no te gusta. Y ahí dejaste de ser el showman. Pero el chico no aprendió solamente con el show, tiene que llegar a la otra parte, después del juego tiene que venir la conclusión, tiene que venir la acomodación. Entonces vos ahí tenés que sentarte, sacar conclusiones, anotar, hacer un diagrama, poner en la carpeta algo para que le quede al chico como material de estudio. Y eso no es tan divertido. Y eso requiere un esfuerzo. Hay muchos docentes que lo que hacen es evitar ese segundo paso. Entonces, dieron el átomo porque empezaron a jugar con bolitas de telgopor armando lo que podría llegar a ser un átomo, con bolitas de un color, los neutrones y los protones en el medio, con bolitas de otro color las hacemos girar alrededor de ese núcleo. Jugaron un montón, se mataron de risa los pibes, se mancharon, se rompió una bolita de telgopor, se llenaron de bolitas más chiquitas de telgopor, muy divertido. Ahora, si después de eso no buscas una conclusión, no se sientan y analizan qué es, qué no es, qué funciona, qué no funciona, y anotan en la carpeta,
no tienen de dónde estudiar. Dentro de unos meses, cuando a ese chico le pregunten qué es el átomo, me va a hablar de bolitas de telgopor, no va a tener la más mínima idea. Entonces, ojo con esto de la diversión, porque es una mala interpretación de Piaget. Aprender es un esfuerzo muy valioso. Démosle valor a ese esfuerzo y minimicemos el esfuerzo con estrategias pedagógicas. Pero divertido, más divertido que lo que yo pueda hacer en un día libre, no, no, seguramente que no. Una cuestión muy importante que también se malinterpretó durante muchos años es saber que de los errores se aprende en el constructivismo que hablábamos recién. Los errores no son un problema que nunca más nos van a dar otra opción. Son un problema un conflicto que nos va a permitir ver una situación que no nos sirve y que tenemos que buscar otra. Se aprende con los errores. Obviamente hay errores que no nos sirven para aprender, pero hay muchos otros que sí. Deberíamos recoger alguna idea que nos permita aprender de los errores. Evitarlos, como algunos hacen en una falsa pedagogía, evitarlos es frenar ese proceso de aprendizaje. Evitar el error, evitar la frustración de ese chico cuando algo no le sale, es evitar el aprendizaje. Porque cuando algo no le sale es porque había un proceso anterior que no funcionó lo debidamente bien o como esperaba. Bueno, buscará otros caminos. Y el docente va a estar ahí, asistiéndolo, dándole herramientas para encontrar ese otro camino. Si ante el primer error, cuando el chico se frustra, se enoja o incluso hasta insulta al docente, el docente lo que dice, bueno, espera, quédate tranquilo, no importa, esto no lo vamos a tener en cuenta. Chao. El proceso de aprendizaje que me iba a dar el error, lo evitamos. Evitamos el disgusto, pero no, pero también evitamos aprender. Y la próxima vez que surja ese error en mi vida, no va a haber nadie que me ayude, porque en la escuela está el docente, pero en la vida estoy solo. Entonces, es terrible pensar que integrar o ser a ver, ¿cómo decirlo? O para quedar bien con mi alumno, le evito que se frustre, le evito lo difícil, le evito el error, tapo el error para que no se enoje. Eso es terrible. Puede ser que se enoje, puede ser que se frustre, pero nosotros estamos ahí para decirle, hay otras opciones, de esto se aprende. Un piloto de Fórmula 1 decía, le aconsejaba a un piloto más joven, mira, de los éxitos no aprendo nada. Todo lo que aprendí lo aprendí de los errores. Un éxito está plagado de errores que me sirvieron para aprender. Por favor, entendamos esto, si queremos ser docentes o si queremos ser padres. Y justamente cuando hablamos de evitar el error, evitar que se frustre el chico, algunos dicen, bueno, pero es una manera de integrar. La integración no es la inclusión de un estudiante, no se hace por magia o por tapar un problema. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. La integración más fuerte debe ser antes de llegar al aula. ¿Por qué? Porque en el aula son muchos, no se puede hacer un tratamiento individualizado, personalizado para cada caso. Hay infinidad de variables que atraviesan el aula y si son pequeñas diferencias entre estudiantes, el docente puede trabajarlas. Pero si son muy grandes y son muchas opciones, mucha variedad, mucha diversidad en el aula, el docente no va a poder dar clase o va a dar clase pero con dificultades. Bien, entonces muchos lamentablemente creen que todo se resuelve aplicando
alguna modificación al aula. Si el tema es el SIDA, vamos a tratar el tema SIDA. Si el tema es las adicciones, vamos a tratar el tema adicciones. Si el tema es violencia, se trata el tema violencia. Si el tema es diversidad de género, se trata el tema de diversidad de género. Pero tratarlo en forma intelectual, simbólica, porque esa es la función del docente, esa es la función de la escuela. No se le puede hacer un tratamiento de salud, un tratamiento psicológico en el aula. Es imposible, es alterar la función básica del docente, la función básica de la escuela. Por supuesto que se va a tratar el tema, no es que se ignora ni se tapa, pero es irrelevante que se trate de hablar, de resolver de forma concreta un problema de trabajo o de falta de dinero en el medio del aula. No tiene sentido que se trate el tema de un problema físico, un problema de, por ejemplo, de problema de vista de un niño en el aula. Lo ideal sería que eso se haya tratado antes, con un asistente social, con un psicólogo, con un médico. Y después, cuando llega ese niño al aula, ya las diferencias son mínimas entre otros y se puede tratar en el aula en forma simbólica o intelectual. Tratar en forma intelectual la necesidad de anteojos de un chico, ¿qué sentido tiene? Primero que se busque como un oftalmólogo y si no hay dinero, un asistente social para conseguir el dinero suficiente para para esos anteojos. ¿El docente qué podría hacer en el medio del aula? Y como mucho podría sentarlo más adelante para que vea mejor el pizarrón, escribir un poquito más grande, asesorarlo a él cuando no vio algo, pero mucho más que eso no. Más importante que eso sería que antes de llegar al aula, ese niño tenga asegurados los anteojos que necesita, con un tratamiento médico, y si no tiene el dinero para el tratamiento médico, un asistente social. Pero por eso lo más importante tiene que ocurrir antes del aula. Además, los problemas principales no se fomentaron ni empezaron en el aula. Por lo tanto, estamos atacando síntomas, no causas del problema. El mayor tiempo el estudiante está fuera del aula. Las personas que más aman el mundo del estudiante están fuera del aula. Y hay instituciones para eso, hay asistentes sociales, médicos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas. Hay millones de cosas antes del aula que se pueden usar en vez de andar culpando a la escuela y a los docentes de cada problema que surge en el aula, pero no es causa del aula. En el aula es tarde, solo podemos trabajar lo intelectual. ¿Qué sentido tiene que un chico me diga que su padre hace meses que no consigue trabajo? En todo caso puede ser un asistente social que vaya a su casa y permita algún tipo de ayuda, facilite algo. Pero ¿qué puedo hacer yo desde lo intelectual, desde lo simbólico en un aula? ¿Conseguirle trabajo? No, en todo caso tratar el tema de la crisis laboral, si soy de sociales, pero si soy de matemática, mucho más que un comentario, ¿qué puedo hacer? O facilitarle un libro, asistirlo en la biblioteca para que no tenga ese gasto, pero mucho más que eso no puedo hacer. Entonces, la integración más fuerte nunca va a poder ser en el aula porque es ridículo lo que se puede hacer en el aula comparado con el problema en sí. Se puede hacer algo simbólico, solamente simbólico e intelectual. La causa del problema, lo más afectivo del niño, siempre va a estar fuera del aula. Y el mayor tiempo del niño está fuera del aula. Y además, un problema fundamental, no puedo cortar el tronco para fortalecer las ramas. El mandato social más importante que tiene la escuela es el de enseñar determinados conocimientos. Por supuesto, después ese es el tronco.
de la institución. Por supuesto que después hay ramas. ¿Cuáles son las ramas? Bueno, también tendría que educar para ciertos deportes, también tendría que fortalecer el tema de prevención de enfermedades, también tendría que fortalecer ciertas cuestiones sobre prevención de incendios. Sí, sí, por supuesto que también lo puede hacer, pero esas son las ramas. Para fortalecer esas ramas, eso, para fortalecer esos problemas eh, accesorios. No puedo quitarle valor al tronco fundamental, al mandato social fundamental que tiene la escuela, que es enseñar esos conocimientos que por ley debería generar. Entonces, para no se puede cortar el tronco para fortalecer las ramas. No podemos tener una escuela como un centro de asistencia social. Para eso hay otras instituciones. Es al quitarnos la función fundamental que es la educación, ocurre lo que ocurre ahora, que es muchísimos padres, muchísimas familias tratando lo más posible de conseguir una escuela privada, porque en las públicas no aprenden nada, o hay mucha violencia, o hay mucha adicción. Entonces, ¿qué estamos logrando? Evitar el tronco para fortalecer las ramas. No, no vamos a dar las clases de matemática o de biología o de física. Hoy vamos a tratar el tema violencia. Sí, por supuesto que es importante tratar el tema violencia, pero siempre va a estar la educación relegada. Cortamos el tronco para fortalecer las ramas. ¿No hay otras instituciones, otros momentos fuera del aula para tratar ese tema? Así podemos ver matemática tranquilamente. Bien, otra cosa, ser permisivo no es incluir sino lavarse las manos. En ese trabajo en donde el error me sirve para aprender, yo debo ser una herramienta de cambio. Yo tengo que darle herramientas para que el chico vea en ese error, en ese problema, una posible salida, una posible solución, una posible mejora a través de nuevos paradigmas, de nuevas ideas, de nuevas cuestiones. Quitarle esa idea, quitarle ese problema de en medio, invisibilizarlo, diciéndole, no importa, vos como tenés problemas de salud o problemas económicos, este tema que es muy complejo no te lo voy a dar. ¿Qué tipo de inclusión es esa? Créanme que esto lo oí más de una vez, ¿eh? ¿Qué tipo de inclusión es ser permisivo? Ser permisivo es quitarle valor al otro, es considerar que el otro no va a poder. Entonces tengamos mucho cuidado cuando hablamos de integración, porque generalmente se le carga de todo al docente. Entonces el docente, para poder cumplir, trata de ser permisivo. No es así, no funciona así la educación, no sirve ser permisivo y tampoco sirve poner todo el peso de las soluciones en un aula. Ahora sí, por fin vamos a ver los paradigmas del libro. Vamos a ver el primero, que es el de la idea de la grástrula. Por supuesto hay algunos que ya lo escucharon esto, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la educación, qué importancia tiene para la pedagogía y para la epistemología, cómo surge el conocimiento en una persona, no solo en un niño. ¿Qué es la gástrula? La gástrula es el último estado, el último paso de nuestro desarrollo embrionario. Se definiría como gástrula una esfera donde tiene la parte externa como zona de protección, diferenciada de una parte interna protegida, un ambiente interno, un microclima de protección. ¿eh? Es una forma en donde se agrupan células, donde tenemos una zona de entrada, de figura como blastoporo, una zona específica de ingreso y egreso de sustancias y energía para esa agrupación de células,
una zona interna donde se registran, se reconocen las zonas, las recursos que ingresaron y se procesan, ¿m? Que ahí figura como Arquenterón. Entonces, en mi libro lo que dice que toda gástrula, no solo ya lo biológico, ese último estado de nuestro proceso embrionario, sino que una gástrula en general, el concepto, lo podríamos tomar como que es una esfera, o no solo una forma de esfera, sino una agrupación que tiene una cubierta externa, una zona más competitiva externa que protege a una zona interna más organizada, con un microclima protegido, y tiene puntos, bocas de ingreso y egreso de sustancias y energía para intercambio, para la vida de esa agrupación. Fíjense qué increíble, porque esto que funciona en diferentes niveles de organización en la naturaleza, también me sirvió para explicar muchas cuestiones sociales, muchísimas, que algunos ya lo deben de conocer, algunos no, pero muchísimas estrategias en la sociedad de diferentes agrupaciones funcionan y se entienden mucho mejor si entendemos la estrategia de la gástrula, ¿eh? Donde hay gente más competitiva, que está en una zona específica protegiendo una parte interna, donde hay determinados individuos de esa agrupación que se encargan del intercambio, eh, de relaciones con el exterior e interior. Y hablando de relaciones entre el exterior y el interior, volvemos a la pedagogía, volvemos a la educación. Hay muchísimos pedagogos, o muchos pedagogos, que hablan de zonas de desarrollo próximo cuando hablamos de la educación de un estudiante. ¿A qué llaman zonas de desarrollo próximo? A todo conocimiento que un estudiante podría adquirir por los conceptos que ya tiene, por las ideas, por el conocimiento que ya tiene. O sea, es hasta dónde se le puede dar conocimiento, se puede educar a una persona que tiene un determinado conocimiento previo, que está en una determinada situación de aprendizaje. Por fuera de esas zonas de desarrollo próximo, obviamente el conocimiento que se dice no lo va a entender o no lo va a valorar, no va a ser importante, significativo para él. Va a caer en saco roto. Fíjense que las zonas de desarrollo próximo son de varios autores, ¿eh? Ausubel, Vygotsky, Brunner hablaban de algo parecido. Hay muchos autores que rescatan estas ideas y tiene mucho que ver con esta idea de estratégica de la gástrula. ¿Acaso nuestros conocimientos, nuestra mente, no se comporta como una gástrula? Yo supongo que sí, y tengo muchos ejemplos en el libro, y hay autores que hablan de zonas de desarrollo próximo y lo esquematizan de una manera muy parecida a esta. El segundo paradigma que se muestra en el libro, aclaro que estos paradigmas no los vas a encontrar en ningún otro libro, ¿eh? Son originales. Desde el año 95 que vengo investigándolos y también los encontré en el aula. Por eso estamos hablando de este tema. El segundo paradigma es el del triple diálogo. O sea, una agrupación lo primero que hace es buscar una organización. ¿Para qué? Para que ese ambiente interno, al estar más organizado, sea más protegido, sea más eficiente y brinde más ventajas evolutivas. ¿Para qué me voy a asociar a alguien si no me da alguna ventaja? Entonces, en la sociedad también ocurre así. Y entonces, a la vez que se organiza esa agrupación para tener más ventajas en en su desarrollo, también hay una interacción con lo externo. ¿Para qué? Para conseguir recursos, para intercambiar bienes, servicios, conocimientos y conseguir algo del exterior que le sea útil para ese grupo.
De manera que también hay un intercambio con un ambiente externo, natural, y por otro lado un intercambio dentro, en un ambiente interno. Y eso va a generar que el grupo forme una determinada respuesta específica, típica de ese grupo. Esa determinada respuesta va a ser muy diferente a lo externo, ambiente natural, que a lo interno, a esa organización interna que necesita, ambiente interno. Esa determinada forma de respuesta a estímulos, esa determinada forma de reconocimiento de lo externo y lo interno, tan característico de ese grupo, que no va a ser la de otro grupo, no va a ser la de un individuo en especial, sino de ese grupo en sí, bien específica de ellos. A eso denominamos conciencia, no en otros conceptos de conciencia, sino en este que acabamos de decir. Más adelante de desarrollo de ese grupo puede ser que se relacione con otros grupos equivalentes a él. Y hablamos de un tercer intercambio con otra cuestión diferente, externa al grupo, que es el ambiente social. El ambiente social es externo con el ambiente natural, pero el ambiente social tiene un trato totalmente diferente, porque es otra agrupación, algo semejante a lo que tiene conciencia. En cambio, la relación con el ambiente natural es externo, pero puede ser cualquier cosa. Es un objeto, no un sujeto. ¿Mm? Y en nuestro sistema nervioso vemos esta Y que genera conciencia, el intercambio hacia lo social, el intercambio hacia lo natural, el intercambio interno, tienen que ser continuamente fluidos para responder a estímulos, a respuestas, a conflictos. Entonces, esa conciencia siempre se va nutriendo de esos intercambios y va permitiéndonos ventajas a lo largo del desarrollo. Fíjense, cuando podemos analizar a esos tres intercambios en un individuo, como está acá en el dibujo, pero también podemos analizar esos tres intercambios en una agrupación de individuos, ya a un nivel superior de organización, una agrupación de individuos en donde algunos individuos van a ser más competitivos y serán la cubierta externa, otros van a ser más protegidos y estarán en el interior, otros tendrán más facilidad para relacionarse con lo externo a ese grupo, pero que no sea otro grupo, otros van a ser más propensos a relacionarse con otros grupos, ambiente social, y otros van a ser más propensos a organizar al grupo. Ahí tenemos todos los roles de estos dos paradigmas del libro. O sea, en el aula, depende de cuán organizada esté, vamos a encontrar el triple diálogo y una gástrula. Una gástrula con sus tres diálogos. Esa gástrula es el grupo de individuos llamado aula o clase. ¿Mm? De manera que lo podemos aplicar en la educación. Fíjense, el docente sería parte de esa naturaleza que provee recursos, pero también la limita, como la naturaleza nos limita a todos, ¿no? Como una sequía limita nuestros alimentos porque limita la forma de cultivar. Nunca es un par, por eso nunca es un par con el alumno, porque está fuera de ese grupo llamado clase, está fuera de esa agrupación. Ese que provee conocimientos, ese que provee ideas, ese que provee valores, pero siempre desde afuera del grupo, de un ambiente que es natural para el grupo. ¿Por qué natural? Porque no es otro grupo, es un individuo. Si fuera que se relaciona con otro grupo, un aula que se relaciona con otra aula, ahí sí es una relación social. Y también hay individuos que se van a especializar en organizar el aula o que se van a especializar en cuestiones o que son muy sensibles al clima que se vive en esa aula.
otros no, otros pase lo que pase siguen igual. Y esos son los que son del ambiente interno de ese aula. Fíjense, ante conflicto surge la salida hacia lo seguro. Y esto es el problema que tenemos en el aula y también psicológicamente cuando analizamos en vez de un grupo el individuo, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra psiquis también pasa esto. Ante un conflicto que no podemos resolver por estrategias viejas, surge la salida hacia lo seguro. Eh, la salida hacia lo seguro es refugiarse en el centro, que está protegido. En el caso de nuestra psiquis, refugiarse en lo, en lo, en el pensamiento mágico, en nuestras idealizaciones, en nuestras fantasías. ¿Eh? Es como cuando mi novia no me quiere, pero sueño que sí, que estamos saliendo juntos. ¿Mm? Estoy diciendo ejemplos muy sencillos, pido disculpas quizás por las generalizaciones y algunos ejemplos tan sencillos que estoy dando, pero entiéndanme que tengo poco tiempo en un video. Después lo pueden ampliar en los libros correspondientes. Pero también se puede, a veces pueden buscar ir hacia lo seguro en el sentido de relacionar, ya que no me va bien relacionándome con el ambiente social, busco relacionarme con ese ambiente social, pero con estrategias viejas que antes me daban resultado para otras cosas. Si soy muy bueno en tecnología, soy muy bueno arreglando automóviles, soy muy bueno en fútbol, soy muy bueno en alguna otra cuestión que es del ambiente natural, bueno, esas estrategias del ambiente natural las uso para lo social, que no me va bien. Claro, eso en sí no funciona. Pero bueno, yo creo que yendo hacia lo seguro voy a estar bien. Obviamente no se solucionan así las cosas y ahí es donde tiene que estar el docente. Cuando un chico trata tecnológicamente a sus problemas sociales, cuando trata a un sujeto como objeto para manipularlo, es porque no puede, no sabe cómo relacionarse con lo social, necesita ayuda. Cuando un chico idealiza y fantasea y se la pasa fantaseando y soñando, es porque no puede relacionarse con la realidad, sea esta del ambiente natural o social. Tenemos que darle una mano. Necesita herramientas conceptuales o nuevos valores para salir de ese conflicto o resolverlo de una manera mejor. Entonces, fíjense cómo estos dos paradigmas del libro me acomodan muchísimos otros autores que están hablando de estos temas y a su vez me ubican en el aula para que como docente sepa qué estrategia utilizar. Y justamente para poder darle una mano tenemos que saber en qué situación está ese chico. Cuando encontré estos dos paradigmas que facilitaban mucho la comprensión de la evolución biológica y las relaciones sociales, sobre todo la salud, la psicología, me desafió una psicóloga para ver cómo lo podía aplicar en mi trabajo, en el aula. Y empecé a analizar situaciones que estaban pasando por diferentes aulas, diferentes comentarios con diferentes docentes, y empezaron a surgir cuestiones muy concretas que hasta incluso respetaban la forma de Y que vimos recién en el triple diálogo. Al menos, no significa que solamente van a estar estos tres grupos. Al menos hay tres grupos distinguibles en un aula. Uno que está vinculado con las relaciones naturales, suelen sentarse cerca del docente, están atentos a la clase, requieren más actividades, información quieren de las materias, lo retan al docente si se equivoca o si se olvidó de algo, son más exigentes. Otros que están principalmente en las relaciones sociales de ese grupo. Recordemos que social no significa que estamos hablando de que esos individuos
se relacionan con otros individuos. Porque ahora estamos hablando de los alumnos, de los estudiantes, no en sí como cada uno como un individuo, sino que estamos analizando el grupo llamado clase. O sea que hay una, dentro de ese grupo hay un subgrupo que se dedica a las relaciones sociales del grupo. Social a ese nivel de, llamado grupo es asociarse a otros grupos, no a otros individuos. Entonces, este segundo grupo, el de las relaciones sociales, es el que tiene contacto con otras aulas, con otras agrupaciones, con instituciones, se relaciona principalmente con centros de estudiantes, grupos de deportes, asambleas, quieren organizar salidas, como por ejemplo, eventos a actos o a salidas educativas. Dialogan con quien fuese, son muy simpáticos incluso a veces, o muy críticos del docente porque no quieren estar todo el día sentados, no quieren estar todo el día leyendo, son más activos. ¿Mm? Y está el tercer grupo que principalmente está volcado a las relaciones internas del grupo. Son hipersensibles al clima que hay en esa clase, hipersensibles. No, no, eh, no se pueden aislar de lo que ocurre en el aula si a alguien le pasó algo, si surge algún inconveniente. Suelen sentarse en el fondo, son reservados, son muy sensibles a lo que ocurre en el aula, solo interactúan cuando logran tener una confianza, una cuestión hasta afectiva con alguien. Pueden tener dependencia, mucha dependencia del pensamiento mágico y animista. Generalmente se recluyen a sus conflictos para relacionarse en lo mágico y animista. Idealizan lo que no pueden solucionar, como todos, pero en el caso de ellos es muy evidente. Entonces, fíjense el dibujito, ahí tenemos un aula en donde generalmente los del las relaciones naturales van a estar adelante, las relaciones sociales atrás, hacia un lado, generalmente se va hacia la derecha, no entiendo por qué. No debería ser así, no, no sé por qué, pero bueno, tengo que decir lo que vi. Y hacia al fondo, a la izquierda, lo de las relaciones internas. Recuerden que lo de las relaciones naturales está el docente, principal proveedor de esas relaciones naturales va a ser el docente. Entonces, sabiendo que están estos tres grupos, yo ya sé qué ofrecer a cada uno de ellos. No le estoy dando una sola clase, un solo tipo de clase. Obviamente, puedo partir en tres la clase y busco estrategias. Un día quizás resuelvo más los problemas de un grupo, otro día resuelvo más los problemas de otro grupo y a los otros dos los dejo un poquito relegados, pero siempre atento a que como los dejé relegados pueden apartarse de la charla. Entonces yo ya sé en dónde estoy, cuál es mi estrategia, a cuáles hago participar más ese día y estoy atento con los otros dos para que no se dispersen y de alguna manera busco estrategias para darle a cada uno de esos tres grupos lo que necesitan. Lo que ocurre generalmente es como no distingo a estos tres grupos, doy un tipo de clase siempre para uno o dos de estos grupos y los otros quedan afuera. Ese es el problema fundamental que veo a partir de que encontré esto en el aula. Por eso lo ofrezco como herramienta porque puede ser útil. ¿Qué le puedo ofrecer? Si soy docente, ¿qué le puedo ofrecer a cada uno de estos grupos? ¿Cómo puedo abordar a cada uno de estos grupos para que sea más exitosa mi clase? Bueno, primero y principal, esto no solamente se puede usar en un aula, en una clase, esto puede servir incluso en grupos de trabajo. ¿Mm? El grupo que está relacionado con las relaciones naturales de esa agrupación llamada aula,
o clase son los que prefieren, bueno, no siempre están adelante, no tienen que tener un lugar específico, pero yo digo lo que más probablemente ocurre, no es lo que siempre debería ocurrir, pero que lo que vi como más probable. Están adelante. Generalmente prefieren exponer, requieren mucho material, critican la falta de calidad de algunas cuestiones, de algunas actividades del docente, de una revista, de una documental. Hacen búsquedas bibliográficas, les encanta Internet, la investigación, la tecnología. Ahí podemos aplicar como recomendación personal, esto cada uno lo verá. Pero Brunner, Novak, ¿qué dice Brunner? Bueno, voy a hacer un resumen grosero, por decirlo de alguna manera, lo digo con respeto. Es un resumen demasiado abrupto. Brunner en general lo que me dice es que el niño al construir sus conocimientos científicos necesita, o el conocimiento en general, lo que necesita es darle un tiempo para él, para que él construya, para que él revise, y en algún momento va a requerir del docente, porque no puede resolver solo, quiere resolver un problema, un tema que se está trabajando en el aula, y cuando encuentra que no le alcanzan con los conceptos, con los conocimientos que él tiene, ahí es donde el docente debe asistir. Esa asistencia del docente debe servir de andamiaje a los conocimientos nuevos que va construyendo él. Brunner habla de andamiaje. El docente está aportando andamios para que se siga construyendo nuevo conocimiento. No es el actor principal. ¿eh? Entonces vos le vas dando a ese chico a medida que él se traba o pide o pregunta para seguir construyendo conocimiento. También se puede aplicar Novak. Novak lo que habla es de inclusores, o sea, cada concepto se va ubicando concatenado, unido con otros conceptos afines de acuerdo a cierta lógica. Por lo tanto, cada concepto puede servir como inclusor, o sea, sirve para incluir nuevos conceptos. Yo lo que tengo que hacer como docente, si quiero aplicar las estrategias de Novak, es buscar qué inclusores tiene, qué conocimientos previos tiene y cuáles de esos conceptos que él tiene me sirven para incluir a mí nuevas ideas. ¿eh? ¿Cuáles me sirven de inclusores para ese tema que estoy abordando en esta clase? Entonces, en este caso, en este subgrupo no anda muy bien, porque yo estoy averiguando en ellos hasta dónde llegaron en este tema para suplirle, para asistirlo a la formación de nuevo conocimiento. Con estos dos autores, en este grupo, funcionan bastante bien. En el grupo de las relaciones sociales, bueno, son muy movedizos y generalmente se ganan la complicidad de casi todo el grupo. ¿eh? Requieren mucha actividad, a veces es desgastante, pero uno es docente, uno eligió esto. Requiere muchas actividades, mucho diálogo, mucho votar, mucho de asistirlos, no de asistirlos en el sentido de darles conocimiento, sino de asistirlos para que hagan ellos actividades. Trabajos grupales, organizar festivales, muestras, ir al laboratorio les encanta y eso les ayuda mucho a intelectualizar, porque a ellos lo que les falta es intelectualizar, quieren mucha práctica. Entonces el laboratorio, si bien es práctica, los obliga a intelectualizar. Lo mismo que paseos a museos, a instituciones así, les gusta porque es una actividad que es sociable, pero a su vez los obliga a intelectualizar. Aquí la estrategia más valiosa, el autor más valioso podría ser Vygotsky. Si bien se pueden aplicar varios, y los anteriores también, Vygotsky es un pedagogo que principalmente toma como eje la sociabilización del conocimiento. Uno valora lo que
socialmente fue exitoso. Si yo fui muy exitoso en un deporte, voy a tratar de ganarme adeptos, amigos, conocidos, mostrándole mis bondades deportivas. Si yo fui exitoso eh, siendo, por ejemplo, hablando de biología o hablando de mi libro, voy a tratar de mostrar mi libro a todo el mundo y valoro ese conocimiento y adquiero más conocimiento afín a mi libro. ¿Por qué? Porque sé que es una herramienta exitosa socialmente. Acordémonos que el ser humano es un ser gregario, ¿eh? Siempre la estrategia evolutiva del ser humano fue vivir en grupos. Entonces, no es raro que valoremos lo sociable del conocimiento. Me sirve para ser más sociable, me sirve para ser más aceptado. Bueno, ahí está Vygotsky y esto en este grupo funciona bárbaro. Y en el otro grupo, como dice ahí, requieren trabajo personalizado, compromiso afectivo, necesitamos hablar mucho, acercarnos al grupo, no hablar desde el frente, acercarnos a ellos, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? ¿Que tienes sueño? ¿Qué pasa que estás ahí caído? Si te quieren contar, te cuentan. Obviamente, uno no tiene que avasallarlos, ¿no? Pero siempre un trato más personalizado, más cercano. Uno tiene que ganarse la confianza a través del compromiso, compromiso incluso afectivo, que otros quizás ni te necesitan con un compromiso afectivo, pero este grupo sí. Los trabajos intelectuales tienen que ser muy específicos, generalmente sencillos, porque están con otros conflictos. Lo intelectual pasa a un segundo plano a veces, en este caso. Necesitan resolver cuestiones personales o familiares. Y acá de nuevo yo recomendaría Novak y Brunner. Estoy abierto a cualquier otro autor, a cualquier otra estrategia didáctica. Pero Novak y Brunner nuevamente vienen a ayudarnos mucho. ¿Por qué? Porque Novak me va a decir a qué inclusores tengo que apelar para aprender, para enseñar en estos chicos. Generalmente tienen conocimientos más vagos, menos valorados por ellos que el primer grupo, el de las relaciones naturales. Así que Novak me va a ayudar a ver desde dónde empiezo, cómo arranco a hablar con ellos sobre un tema específico que quiero dar clase. Y Brunner me va a ayudar porque no los interfiero demasiado. Ellos necesitan cierta independencia, necesitan elaborar como un determinado duelo. Entonces, Brunner me ayuda con ese andamiaje a no invadirlos con el conocimiento. Bueno, ahora cálmense que tengo que dar tal tema. No, eso los pone muy mal a ellos. Entonces, ¿necesitas resolver el trabajo que tenemos hoy? Mira, acá te presto esto, te puedo ayudar. Esa es una intervención desde afuera, una intervención que le va a ayudar mucho a ellos para generar, para generar nuevo conocimiento. Brunner, andamiaje. ¿M? Bueno, por supuesto, hasta acá hemos llegado, hay muchísimo más para hablar, pero creo que estos dos paradigmas del libro no solo sirven como conceptos en sí, como estrategias en sí, sino que además me ayudan para integrar muchísimos otros temas, autores, conceptos y ponerlos en un lugar específico. Si no, estudiamos pedagogía, estudiamos didáctica y hay un montón de autores, muchísimos conceptos y están todos ahí dando vueltas en la cabecita del docente y no sé cuándo usar cuál. Con esto del triple diálogo y la gástrula, puedo ubicar a cada autor en una región de mis problemas, en una región de mi aula, en una región de mi cabecita, y sé cuándo usar cada uno. Por eso quiero compartir esto que para mi forma de ver me resultó muy valioso para resolver cuestiones en el aula y fuera del aula también. Así que espero a ustedes también les sirva
Y obviamente, si no sos docente, te pueden servir para muchas otras cuestiones, sobre todo si organizas un grupo de trabajo, un grupo de cualquier otra actividad que sea. Desde ya, muchas gracias por la atención. Agradezco que reenvíen estos videos. Si quieren conseguir el libro, lo pueden conseguir en eh, amazon.com. Búsquenme por el apellido, porque si ponen el nombre del libro, La conciencia de la naturaleza, les va a salir un montón de libros. Pongan mi nombre, Ariel Batnosca, y con eso va a ser más fácil encontrarlo. Batnosca lo deletreo, P larga Atnoska. Buscan Ariel Batnosca en Amazon, van a encontrar La conciencia de la naturaleza, lo pueden comprar en forma de ebook en todo el mundo. Si son de Argentina, pueden conseguir el libro en tinta libre, perdón, tintalibre.com.ar. Ahí también buscan La conciencia de la naturaleza o me buscan como Ariel Batnosca, pueden conseguir el libro. También pueden en tiempo libre, perdón, en tinta libre pueden conseguirlo como libro físico para Argentina, pero es una editorial de Córdoba, así que tengan en cuenta el envío. Y si viven en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires, eh, conéctense con la página de Facebook, La Conciencia de la Naturaleza, manden un mensajito privado diciendo que necesitan el libro y haremos todo lo posible para que lo consigan. Bueno, desde ya, muchas gracias y eh, espero que esto sirva sobre todo por lo grave que estamos viendo en muchas escuelas, lo grave que están viviendo algunos docentes la educación en algunas escuelas. Solo intento ser útil. Muchas gracias.